vamos a trasladar al hemiciclo del Congreso, en donde se reanuda la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Adelante, por favor. En la exposición de la mañana, que no se le puede enmarcar dentro de lo que es una normativa sectorial a un pequeño distrito que no tiene esa fuerza y esa potencia. Y por lo tanto tenemos que buscar cuáles son esos mecanismos que permiten integrar una reforma del Estado para que la funcionalidad de las municipalidades, también de las mancomunidades municipales, pueda fortalecerse y pueda tener un mejor servicio del Estado. Entonces eso estamos contemplando, pero tiene que haber un esfuerzo de las partes, tanto del nivel central como de los gobiernos locales, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos 202 mancomunidades municipales inscritas en los registros de la PCM, pero solo 25 registran movimiento financiero en el CIAF. Entonces, por ejemplo, esas cosas hay que ver de qué manera lo podemos establecer. Segundo, los tipos de proyectos. Mientras en la Amazonía, por ejemplo, hay una gran cantidad de agua, si nos vamos a Tacna, como ha sido la visita que ayer hicimos el Consejo de Ministros y el presidente a Tacna, encontramos una Tacna con estrés de agua, no tiene la suficiente agua. Entonces, los mismos costos de lo que es armar un proyecto de agua y saneamiento en Tacna, que tiene que buscarse la fórmula, sea por desalinización, sea traerlo de unas distancias lejas, y sea armar una batería de reservorios, en fin, es distinto. Y la calificación para los proyectos también es distinta, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quiero decirles es que, primero, con la aprobación de la ley de mancomunidad que usted presentó, congresista, ayer, y que el Congreso lo aprobó, y que yo saludé esa aprobación, no solamente porque compartimos la autoría, sino porque es parte de esta reforma que queremos desarrollar. Entonces, calza perfectamente. Pero además, congresista, quiero señalarle que dentro de este aspecto estamos contemplando justamente reformar un poco la normativa también para que los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, puedan, hay que reformar la estructura institucional, porque ha cambiado la realidad, entonces necesitamos nosotros perfeccionarlas, de tal manera de que es parte de ese proceso, pero que hay que ir caminando conjuntamente con estos gobiernos locales dentro de este marco de la modernización de la administración pública. Y no son elementos que pueden generar alguna dificultad en los gobiernos locales o regionales, sino al revés. Por ejemplo, hablábamos de ver el tema de una contabilidad, de unas planillas uniformes o únicas dentro del gobierno central, gobiernos locales y regionales, de tal manera que nos permita un mejor manejo, un mejor control de todos estos procesos. Entonces, compartimos plenamente su preocupación sobre eso, y es obvio que cuando nosotros terminemos de presentar la reforma de la modernización, gran parte de lo que usted ha planteado se va a ver visto integrado a esta reforma. Pero también usted dijo, no es solamente la descentralización del presupuesto.
En estos momentos nosotros hemos logrado, aparte de tener un presupuesto del 2018 ya hecho, hemos podido, dentro de ese marco presupuestal, hacer ajustes para que trasladen fondos desde los sectores hacia los gobiernos municipales y gobiernos regionales. Entonces, en estos mismos momentos ya se movió la relación 25-75 presupuestalmente. Pero eso es un mecanismo que hemos tenido que utilizar para hacer más eficiente el gasto. Pero para los siguientes presupuestos ya se está considerando una relación de pasar de 28% que tenían globalmente los gobiernos locales y regionales a 33%. Vamos a ir aumentando. Pero ese aumento no es simplemente para trasladar y hacer un sobrepeso de la balanza del reparto presupuestal, sino es más bien para ver cuáles son los mecanismos de inversión que nos permita equilibrar una gestión eficiente, transparente y que obviamente lo podamos medir con resultados, que es parte también de la propuesta de tener presupuestos con resultados. Pero usted dijo otra cosa importante, no es solamente el tema financiamiento para descentralizar, sino que las regiones puedan ser las que definen sus prioridades. Siempre se quejan de que las regiones, y allí incorpora a los gobiernos locales también, dicen, nosotros presentamos ahí y es el MEF el que decide la prioridad, ¿no es cierto? Es la queja permanente. En realidad, en la práctica, lo que define es la calidad del proyecto, por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, es obvio que si es un proyecto que no corresponde al marco global de las prioridades nacionales, siempre hay una observación. Lo que queremos es justamente ir cambiando progresivamente con un elemento que acá lo ha señalado el congresista Violeta, también el congresista Quintanilla, que en estos momentos no está, el tema de la planificación. La planificación es clave. La planificación no es un ejercicio simplemente, sino que nos permite tener una visión de qué es lo que queremos, no solamente en un año presupuestal, sino qué es lo que queremos hacer en la inversión multianual. Y eso tiene que ver también con la postura que también hemos señalado, de que tratemos de tener un presupuesto y que garantice el inicio y la conclusión de la obra. Si es en un año que inicias pero no lo terminas en ese año, automáticamente con este sistema de planificación tú vas a tener asegurado el financiamiento en el ejercicio del próximo presupuesto. Y una planificación de esa manera también obviamente nos va a ayudar para ordenar mejor estos procedimientos. Quiero... Sí. No, de índole práctico, Presidenta. Resista el corte. Sí, yo voy a tener que estar entrando y saliendo. Usted sabe que estoy en el Consejo Directivo, al mismo tiempo, las dos sesiones voy a estar entrando y saliendo, por si acaso. Está bien. Por favor, congresistas, continúe, Premier. Sí, gracias. Por favor. Entonces, el otro tema es el financiamiento. No solamente en lo que hemos hecho nosotros, es una manera de redistribuir progresivamente un presupuesto en una visión de un gobierno descentralizado, sino que también queremos aprovechar, y acá quiero poner un par de ejemplos, que da la figura de cómo tenemos que potenciar mejor los recursos determinados, como es el tema del canon.
y cómo podemos combinar el canon con aquella propuesta de revisar las exoneraciones. Y revisar significa que no vamos a barrer todas las exoneraciones, sino hacer un examen detenido. Congresista. Presidente, como está conversando, no importa, nosotros seguimos, presidente, a través de la presidencia. Congresista Alcorta. Presidente, yo creo que sería oportuno, es un tema caro, costo-beneficio bien caro para el Ejecutivo, hacer una reforma en lo que es todo lo que es regalías y canon, porque todos los peruanos, hay regiones que tienen en demasía y hay regiones paupérrimas como Huancavelica, como Huánuco, que no tienen, y Ayacucho no tienen nada, y todo la Amazonía no tienen nada, entonces creo que hay que hacer un equilibrio, y es una reforma fuerte que tiene su costo, pero hay que hacerla también, nada más, gracias. Sí. Probablemente no tienen nada, pero si nos ayudan a reformar, va a haber recursos suficientes para ser utilizado con una buena planificación en uno para cerrar brechas y otro para poner los grandes pilares de desarrollo a largo plazo. Por eso quería poner el ejemplo de dos regiones. Una es la de Tacna, que estuvimos el día de ayer. Tacna tiene la ilusión de establecer la zona franca. Y la zona franca es una ilusión y un sueño de los tacneños para generar desarrollo mediante este sistema. Un sistema parecido al tema que tuvo la Amazonía hace muchísimos años atrás, de lo que se llama Puerto Libre, o zona libre, que te permite el ingreso de productos importados sin mayores cargas tributarias. En realidad, ese es un mecanismo que, si bien es cierto, va a ayudar de alguna manera en activar el comercio, y también en esto quiero agarrar la parte de la congresista Luz Salgado cuando habla del tema de desarrollo en zonas de frontera, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que significa esto en las fronteras? ¿Qué es lo que significa estas zonas francas? Frente a que utilicemos mejor los recursos del canon. Entonces, tú vas a tener una zona franca donde va a haber una dinámica de comercio, pero que en la práctica no le va a beneficiar en términos de ingresos a Tacna mucho. Sí le da un movimiento, cierto movimiento, pero tiene que ser muy bien pensado eso, porque todo aquello que finalmente es un proyecto de exoneraciones, tiene una función limitada para crecer más. Y ellos piensan que la zona franca es su proyecto, de tal manera de presentarlo como el proyecto de la zona franca. Si se llega a realizar, es el proyecto del bicentenario de Tacna, ¿no es cierto? Muy bien, pero revisando, y por eso es importante este tipo de viajes a la región, se conoce qué es exactamente lo que tiene cada región. Esta región de Tacna tiene entonces un canon de cerca de 260 millones de soles por año, pero que no beneficia a todas las provincias y distritos por la propia norma que establece que solamente beneficia a las poblaciones en el área de la influencia de la zona minera. Y eso marca también una suerte de diferencias, ¿no es cierto?, para tener zonas que no reciben absolutamente nada y por lo tanto le falta de servicio del Estado, y otras zonas que reciben más. Y entonces siempre estamos con la disputa de los presupuestos para los proyectos. Muy bien, ayer se le planteó al gobernador regional, a los alcaldes y también a la academia, a la Cámara de Comercio, que si ese fondo que se da a través del canon, con parte de ella, ni siquiera con el 100%, con parte de ella podemos formar un fideicomiso
y que ese fideicomiso nos permite palanquear recursos del sector privado o del sector financiero, ellos potenciarían gigantescamente sus opciones. Por ejemplo, estoy haciendo esto es porque es parte de esta modernización, es parte de la verdadera descentralización de inversiones en vez de descentralización de paquetes administrativos, que es lo que no nos sirve. ¿Cómo es que logramos potenciar las inversiones? Entonces, si nosotros, y eso conversábamos con el MEF a través de Arista, que estuvo acompañándonos ayer, estructuramos bien ese fondo. De esos 260 sacamos 100 millones para poner el fideicomiso y siguen manejando lo otro. Yo puedo tener un paquete de proyectos por 1.000 millones de soles y me prestan, porque yo tengo un mecanismo de financiamiento que tú evalúas sobre la mina que tiene, la vigencia que tiene la mina por 35 años. Entonces, si podemos utilizar solamente parte de eso, previendo que el precio del mineral pueda bajar, pueda subir, porque eso está obviamente ligado a eso, tú pasas esto y puedes multiplicar, traes a valores actuales, 10 años y tienes los 1.000 millones de soles. Entonces, ese fondo, ese fideicomiso, sí no tiene una limitación para que la provincia de Candarave, que está alta, en la parte alta de Tacna, no deje de recibir parte de los beneficios de un fondo de inversión. Y ahí lo que estamos haciendo es sustituir un mecanismo de un canon que luego se va, sin que lo capitalices, a tener un mecanismo de sustitución con este fondo de inversión. Y ese fondo de inversión puede crecer, y va a crecer porque en este momento la mina que da esos fondos está haciendo una ampliación. Y si hoy día recibe 260 millones de soles, mejorando el precio del cobre y mejorando el nivel de producción, va a recibir como 400. Entonces no podemos volver a perder la oportunidad de los buenos precios que tuvimos en un momento. Después se vino la baja de los precios y nos habíamos convertido en una región y a un país canon dependiente. Y el propio Estado Central también sintió la pegada sobre esta baja. Entonces la idea es empezar a tener estos mecanismos adecuadamente articulados, y eso es absolutamente posible. Y entonces también contesto en la parte de las exoneraciones acá, porque las exoneraciones también pueden hacer lo mismo en las regiones. No es una eliminación de exoneraciones y ya la región queda sin un beneficio, es al revés. Eliminamos una exoneración para sustituirlo con un fondo de inversión, como se hizo en el caso de San Martín, y Loreto tendría una ventaja gigantesca porque tiene más un nivel de exoneración mayor que el de San Martín, que es de 40 millones, en Loreto sería de 100 millones de soles. O sea, tenía una potencia. Y esa sustitución de inversiones congresistas es mucho más fuerte que el ingreso por canon, porque no depende de mercado, depende de cómo crece la economía. Entonces, si nosotros generamos más inversión, ese fondo crece más. Y con ese fondo yo pude tener un mayor nivel de inversión en una región que no tiene canon, como San Martín. Tuve mayor inversión que las regiones que tienen canon. Entonces, el mecanismo funciona. Y ese mecanismo nos puede ayudar a planificar. Y en estos momentos, donde hay por el momento, esta limitación de recursos, eso es rapidísimo. Es una decisión simplemente de la región que diga, sí quiero hacer este mecanismo. El MEF y los especialistas van y hacemos la estructuración, y eso habrá que consultar si formar el fideicomiso requiere de una autorización del Congreso, ¿no? De una modificación de algo o no, porque es ley. Bueno, hacemos la ley, y si el Congreso
como está colaborando hasta ahora, ve la idea completa, entonces sacamos muy rápidamente eso y este año mismo podemos estar haciendo ese tipo de financiamiento. Y con eso van a darse cuenta que en el Perú no podemos dejar de invertir en la minería, porque es un fondo que nos puede permitir palancar este tipo de recursos y aprender a hacer un manejo financiero desde las regiones. Esa es descentralización. Entonces, y eso es la parte de modernidad que nosotros queremos introducir en un gobierno, en un Estado, como es ahora, totalmente dependiente de los recursos públicos para los proyectos de inversión de las distintas regiones. Entonces ahí le puedo decir, y en esta parte termino porque a mí yo creo que sería el gran salto que daríamos, por eso me estoy deteniendo en esta parte, es yo puedo negociar también con el MEF. Si tengo ese fideicomiso, yo necesito, no sé, pues 1.000 millones de soles para mi región en N años, le pido al MEF que me dé el 50%, yo pongo el 50%, es una forma de negociar. Entonces, de esa manera no dependemos al 100% del presupuesto público o del MEF, sino de la capacidad gerencial financiera que tengamos en las regiones. Y en las regiones podemos hacer eso y no es una apuesta de pensar a futuro, sino ya lo estamos haciendo. Y por lo tanto, lo único que nos hace es darle mayor amplitud. Lo mismo en la primera pregunta el congresista Violeta nos hizo el comentario sobre el tema de la política alimentaria. Yo creo que compartimos la preocupación, compartimos esa prioridad. Y obviamente nosotros queremos, dentro de este trabajo que vamos a hacer en estas semanas, comprometernos a ver este tema con la prioridad que corresponde como servicios integrados en el tema de alimentos, de tal manera que, exactamente, ¿no? Entonces, estamos en esa línea también. Yo podría abundar en varios ejemplos que justifican esta razón que usted ha propuesto, congresista, pero bastaría por el momento para ganar tiempo con que sí es parte de la prioridad, sí estamos tratando de integrar mecanismos para que no se repitan las cosas. Congresista Rolando Arriate señaló sobre fusiones. Estamos revisando los programas y proyectos para tener estructuras más sencillas. En el periodo 2011-2016, entre organismos públicos, programas y proyectos, hubo 15 nuevos, de los cerca de 90 que tiene el Poder Ejecutivo. Hemos identificado, por ejemplo, casi 500 comisiones y la PCM está proponiendo en un primer momento la desaparición de 65. Continuaremos haciendo este análisis mediante decreto supremo para poder seguir simplificando el Estado. Yo decía de que en la primera parte de la exposición de que habían muchas comisiones multisectoriales, había también comisiones intergubernamentales, pero que terminaban las reuniones de trabajo, después desaparecían. No había un mecanismo que las hiciera como sistema. Entonces lo que queremos es buscar que estos funcionen como sistema. Por ejemplo, en el tema de la descentralización, colega congresista Trujillo, ha habido un aparato de una visión del Estado, con una visión centralista, por cierto, de que la deficiencia que podían tener los gobiernos locales o los gobiernos regionales, la única manera de resolver esa deficiencia es poniendo
una oficina paralela del sector. Yo como sector soy el ejecutor en las regiones y en los gobiernos locales. De esa manera se han formado más de 2.000 oficinas desconcentradas, 2.000 oficinas desconcentradas, que tienen un alto costo, pero si ese alto costo resolviera el problema de la eficiencia, bueno, pues la eficiencia cuesta y podríamos aceptar. Pero no solamente es un alto costo, sino que además un alto nivel de ineficiencia, porque crea paralelismo entre los mecanismos regionales y los mecanismos sectoriales. Y finalmente el que se jala los pelos es el poblador, el que tiene que recibir el servicio del Estado. En este caso, por ejemplo, un presidente o un gobernador o un alcalde provincial o un alcalde distrital tiene 2 oficinas de vivienda en la misma región, ¿no es cierto? No sabe a dónde acudir, si a la oficina del Ministerio de Vivienda o a la oficina del Ministerio de Vivienda Regional. Las dos cumplen las mismas funciones, pero tampoco los dos no le resuelven el problema concreto a esta autoridad. Y finalmente viene a Lima. Y en Lima, ya hemos visto, 168 días al año, ¿no? Se queda en Lima para hacer sus trámites. Entonces, eso hay que volverlo a ordenar y a simplificar. Y va a ser una simplificación que hace más sencillo el proceso. La dependencia y la relación de funciones desde lo local, regional y nacional va allí. Y finalmente eso que se discute mucho, ¿quién es la rectoría? La rectoría siempre va a ser el sector, es el que marca la rectoría de las políticas públicas, y los ejecutores son gobiernos locales y gobiernos regionales. Pero acá lo que está pasando con este desorden, ¿no? Pensando que desde acá podemos resolver todos los problemas, es que lo que hemos creado es un monstruito complejo, caro, ¿no? E ineficiente. Entonces, eso nosotros tenemos que recomponerlo y con toda seguridad va a ser un mecanismo que es menos costoso para el Estado y mucho más eficiente. Pero eso también implica tener que darle una... Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Si lo puedo interrumpir. Lo que pasa es que hay dos situaciones distintas. En el caso de vivienda, que usted ha puesto, o de transportes, en realidad la responsabilidad está centralizada y puede ser descentralizada. Pero en salud o en educación, esa responsabilidad está hoy día en el gobierno regional. O sea que son dos situaciones diferentes. Y en relación con esta segunda, la pregunta es ¿cómo mejoramos esa relación entre gobierno nacional, ente rector, y gobierno regional responsable de brindar el servicio? En el pasado reciente se han hecho algunas sugerencias en el sentido de que, por ejemplo, los directores regionales de salud o educación puedan ser seleccionados por el ministro responsable de la rectoría del sector en base a una terna presentada por el gobernador regional. Como un ejemplo, nada más, para establecer que en efecto el director regional de salud o educación no solo tienen que preocuparse por responder al gobernador regional, sino que tienen que tener conciencia de que el ente rector también tienen que rendirle cuentas al ente rector y seguir las políticas nacionales establecidas por el ente rector. ¿Usted visualiza que ahí hay un problema y tiene algunas ideas en relación con esta parte del fenómeno de la descentralización? Sin duda, a ver, la rectoría en salud y la rectoría en educación, para poner los dos casos sociales que hay también y que ha tenido como consecuencia decir, bueno,
Mira, hay un problema en los hospitales, tal o cual la región no tiene capacidad para manejarlo, yo lo tomo, desde el gobierno central. Yo soy rector y al mismo tiempo soy ejecutor, al tomar los hospitales, para poner un pequeño ejemplo.